En un video publicado previamente en el canal, expuse la clase de trato que recibe el grupo CLC de su agencia Cube Entertainment. Exhibí cuestiones relacionadas a las promociones del grupo, el autosabotaje de la agencia, la desidia e inclusive el maltrato general que fue público hacia las miembros. Muchas personas comentaron sobre el triste destino que le ven al grupo debido a las acciones de su agencia, y lamentablemente las consecuencias comenzaron a visualizarse. El 25 de diciembre se hizo pública la solicitud que Elkie, miembro china de CLC, ha enviado para rescindir su contrato con Cube Entertainment debido al maltrato y negligencia, además de solicitar el pago adecuado del dinero que se le debe. La junta de abogados que asesora legalmente a Elkie, cuyo nombre real es Chong Ting-yang, envió una carta a Cube Entertainment en donde comparten las razones detalladas por la cual ella solicita la rescisión de su contrato con efecto inmediato. La carta dice: a Cube Entertainment, somos los asesores legales de la señorita Chong Ting-yang, nombre real de Elkie, y le enviamos esta carta sobre el tema de la rescisión del contrato exclusivo entre la señorita Chong y su empresa por las siguientes razones. De acuerdo con las declaraciones y los materiales que nos ha proporcionado la señorita Chong, ella firmó un contrato exclusivo con Cube en febrero del 2016. En el contrato se decía que Cube sería la agencia administradora exclusiva de las actividades de entretenimiento de ella. Después de la firma del contrato, la señorita Chong se unió al grupo de chicas CLC y cumplió con las responsabilidades que se describen en el contrato. Siguió las pautas y arreglos de la compañía y también dedicó su tiempo a la capacitación para actuar. Sin embargo, ella afirmó que Cube Entertainment quebrantó numerosos términos y condiciones del contrato, como se destaca a continuación. Primero, durante el periodo del contrato, los ingresos de la señorita Chong por sus actividades de entretenimiento fueron recaudados por Cube Entertainment. Sin embargo, la agencia nunca reveló declaraciones de ingresos ni detalles específicos a ella. En segundo lugar, luego de la firma del contrato, la señorita Chong cumplió con las responsabilidades descritas en el mismo y participó en los horarios que Cube Entertainment le solicitó y organizó. Sin embargo, la agencia no le pagó por sus actividades de actuación como se describe en el artículo 6.4 del contrato exclusivo. En tercer lugar, debido a la administración y los cambios en la estructura interna de Cube Entertainment, ustedes informaron a los miembros de CLC que ya no habría ningún apoyo para el desarrollo en 2020. Desde entonces, Cube Entertainment no ha proporcionado ningún plan razonable para el futuro de la señorita Chong, y en cambio sus acciones demostraron que ya no cumplirían con los términos del contrato. Con base en lo anterior, las acciones de Cube Entertainment están quebrantando el contrato y obstaculizando el desarrollo y crecimiento de la señorita Chong en la industria del entretenimiento. Además, el asesor legal de Elkie consideró que el contrato exclusivo finalizó en el momento en que Cube Entertainment recibió el aviso y les dio 15 días para presentar las declaraciones de ingresos adecuadas antes de que se tomen más acciones legales. La carta continúa así: hemos aceptado el pago de la señorita Chong y emitimos este aviso en su nombre. Primero, a partir del día en que se reciba esta carta, se rescinde el contrato exclusivo entre la señorita Chong y Cube Entertainment. En segundo lugar, dentro de 15 días posteriores a la recepción de este aviso, Cube Entertainment debe proporcionar a la señorita Chong la declaración de ingresos adecuadas para sus actividades durante el periodo de su contrato y los datos de contacto para proceder a un acuerdo. En tercer lugar, si Cube Entertainment se niega a seguir las demandas del aviso, utilizaremos todos los medios legales necesarios para proteger a nuestra cliente. Firma Asesores Legales de Elkie, firma de abogados, Xin Shi. Recordemos cómo previamente en el año 2017, Zorn ha expresado cómo la distribución de ganancias es injusta con los miembros que no son de Corea del Sur. En el video completo, que fue una transmisión en vivo para una entrevista de Tailandia, Zorn explica cómo en una ocasión, cuando vio su cuenta bancaria, notó que tenía depositado cerca de 6 veces menos que el resto de los miembros y que Elkie, quien es china, estaba en la misma situación.
Luego, Zorn contó cómo preguntó sobre lo que suponía que era un retraso en el pago a su empresa y la respuesta fue que ciertas leyes en los países de origen de los artistas extranjeros impiden que los pagos se realicen al mismo tiempo o de la misma manera que a artistas nativos coreanos, y que la compañía no tenía control sobre el asunto. La ídolo luego comenzó a cuestionar dicha ley, expresando su frustración y sus deseos de cambiarla o ajustarla. En ese video, que es de más de 30 minutos de duración, Zorn explica cómo habló del problema con sus amigos tailandeses, como Lisa de Blackpink y Bam Bam de GOT7, quienes manifestaron que atraviesan la misma situación, pero a diferencia de Zorn, decidieron mantener silencio. De todas maneras, en una transmisión reciente de este año a través de Instagram, Zorn mencionó que se realizaron avances en los cambios de dicha ley. Esto, sumado a todo lo que la agencia no hace con respecto a CLC, debe ser difícil de soportar para todas las miembros. เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำตรงนี้ได้อีกนานไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแพลน B ให้กับตัวเองใช่ไหมตอนนี้ก็เลยสอนคิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่สอนจะหามหาลัยเรียนคู่ไปกับการทำงาน Tras más de 5 años de debutar, CLC no cuenta con un lightstick oficial, no tienen un álbum completo, no tuvieron un tour mundial, no tienen mercadería oficial. Recién este año les otorgaron los colores oficiales, que era lo más simple de realizar en la lista de pendientes. Además, las miembros han expresado su angustia debido a la situación del grupo. En el video Cómo Cube maltrata a CLC están detallados esos momentos. Algunas personas opinan que el valor que Elki tomó al hacer pública su situación bajo Cube Entertainment es el primer paso para el desenlace del grupo, que puede ser positivo o no. Puede que la agencia comience a trabajar para el bien de CLC o hacer todo lo contrario. Un comentario al respecto dice: esto estaba destinado a pasar tarde o temprano. La idea de que CLC se disuelva me rompe el corazón, pero al final ellas merecen y siempre merecieron algo mejor de lo que Cube Entertainment les ofreció. Así que ya estoy apoyando lo que sea que hagan, individualmente o como grupo.